gusta.
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Con calor. Ya. Hoy día nos toca ver los libros que se llevan a cabo en la notaría pública. ¿Ya? ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces, libros que se llevan en una notaría. ¿Ya? Clasificación de estos libros notariales, tenemos primero el libro de protocolo, ¿ya? Que es el libro que se lleva, que se van agregando las escrituras y protocolizaciones en el orden en que se hayan otorgado en el repertorio, ¿ya? Entonces en este libro, ¿cierto? Se van agregando todas las escrituras y las protocolizaciones en el orden ya que se van otorgando. Este libro se empasta cada 2 meses y cada libro no puede tener más de 500 fojas. Cada fojas del repertorio se numera en su parte superior con las letras y números de cada protocolo. Lleva un índice de las escrituras y documentos protocolizados, ¿ya? Entonces ese es el libro de protocolo. El protocolo se abre con una certificación que hace el notario identificando la primera escritura. ¿Ya? Entonces se certifica, ¿cierto? Este libro de protocolo con una certificación que hace el notario identificando la primera escritura. Cada 2 meses el notario deberá certificar las escrituras que hubiesen quedado sin efecto por falta de firma de los otorgantes al final del protocolo, en el que se indicará el número de escritura, el documento que contiene, el enunciado de aquellas que hubieran quedado sin efecto. ¿Ya? Se aplicará en el caso de deber de custodia del notario respecto de los libros que la ley le ordene llevar, ¿ya? Porque hay situaciones, ¿cierto?, que se pueden dar, que a veces dicen, mandan a hacer un contrato, ¿cierto? Mandan a hacer este contrato a la notaría y hay veces que dice, ya, por ejemplo, ya sea el comprador o el vendedor, va primero a firmar el comprador o va primero a firmar el comprador y después va el vendedor, ¿y qué pasa si uno de ellos no va a firmar? ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? En ese caso también tiene que quedar registrada esa información, ¿ya? Porque dice que cada 2 meses el notario deberá certificar las escrituras que hubieran quedado sin efecto por falta de firma de los otorgantes al final de este protocolo, en que indicará el número de escritura que es cierto y el documento que contiene la enunciación de aquellas que hubieran quedado sin efecto, ¿ya? Porque no, cuando se hace un contrato, ¿cierto? eh, a veces no van una de las partes a firmar, ¿ya? Se da esa situación. Entonces se lleva el registro de todo, ¿ya? De las escrituras, ¿cierto? Que se otorgaron y las escrituras también que quedaron sin efecto por falta de firma. Ya se llevan todos esos registros.
Después viene el libro de repertorio, ¿ya? El repertorio es un libro en que se otorga un número a cada escritura pública y documento protocolizado en estricto orden de presentación. Entonces, de acuerdo a cómo se presentan, ¿cierto? Esta escritura, ¿cierto? Se le entrega un número, se le otorga un número, ¿ya? Documento protocolizado en estricto orden según la presentación. Si se trata de una escritura pública, el repertorio debe contener el número, ¿ya? Entonces, en el caso de ser una escritura pública, ¿cierto? ¿Cuál sería una escritura pública, por ejemplo, que se tiene que hacer por escritura pública, un contrato por escritura pública? ¿Cuál es? Que hay un contrato que vimos en el curso que se tiene que hacer por escritura pública. Requisito es que sea por escritura pública. ¿Qué contrato es de compra-venta que se tiene que hacer por escritura pública? La compra y venta de un auto, Ya, la compra-venta también de, ¿qué otra una cosa? casa. Claro, de un bien inmueble, ¿cierto? De un bien Amigo, estoy en inmueble clase. tiene que ser por escritura pública. ¿Cómo? Sí, mira. Sí, pues llévatela. Si yo no robo, mira, me creí que ayudé a una mamá. Llévatela nomás. Mira, mira. Ya, entonces, en el caso de, ¿cierto? Una compra de un bien inmueble, eh, de acuerdo a lo que vimos, ¿cierto? Tiene que ser por escritura pública. ¿Ya? Entonces, este libro, como habíamos dicho, ¿cierto? Se le otorga un número para cada escritura pública, documento protocolizado, ¿cierto? Debe contener el número, la fecha, las partes que otorgan, el nombre del abogado que redactó, la denominación del acto contrato, ¿ya? El acto que se realizó o el contrato, ¿ya? Si se trata de documentos de protocolizados, la fecha en que se presenta, los datos necesarios para identificarlo, número de página que contiene, la identidad de la persona que solicitó la protocolización. El libro de repertorio se debe cerrar todos los días. En el cierre se debe certificar el número del último repertorio, fecha, firma del notario, indicando la identidad del último documento. La omisión de estos datos en el repertorio puede ocasionar sanciones disciplinarias al notario por parte de la Corte de Apelación, ¿ya? Entonces, tiene que cumplir, ¿cierto? Este libro de repertorio se tiene que cerrar todos los días, ¿ya? Y cuando se cierra, ¿cierto? Todos los días, tiene que certificar este número del último repertorio, la fecha y la firma del notario, ¿ya? Y indicando, ¿cierto? La identificación del último documento. Si en este caso hay una omisión, ¿cierto? Eh, en los datos del repertorio, ¿qué puede ocurrir aquí? Tiene sanciones disciplinarias el notario por parte de la Corte de Apelaciones. ¿Ustedes sabían que se llevan estos libros en la notaría? ¿Alguno sabía de esto? Porque en el conservador de bienes raíces también se lleva un libro de repertorio, un libro de índice, un libro de repertorios también. ¿Ya? Porque idealmente, ¿por qué creen que se llevan estos libros? ¿Por qué piensan ustedes que se tienen que llevar estos libros en la notaría? ¿Para qué servirían llevar estos libros? Profe, puede ser para llevar un control. Para llevar un control, ¿cierto? Ya, Un orden cronológico, mejor dicho. un orden cronológico, ¿cierto? Ya, ¿para qué otra cosa serviría? Si a mí, por ejemplo, se me pierde
algún contrato que hice de un bien inmueble, ¿ya? Para llevar el registro. Para llevar el registro, ¿cierto? Para todo eso es importante llevar estos libros, ¿ya? Después tenemos el índice, ¿ya? El índice puede ser público o puede ser privado. ¿Ya? En el índice público se anotan las escrituras públicas por orden alfabético de los otorgantes. Este índice lo puede consultar cualquier persona, ¿ya? En en el índice privado en el que se anotan los testamentos cerrados, indicando el lugar de otorgamiento, nombre y domicilio de los testigos. Este índice es privado o reservado, no puede ser exhibido a terceros. El índice privado solo puede ser consultado por una orden judicial o por un tercero que exhiba el certificado de defunción del otorgante del testamento cerrado. ¿Ya? ¿Se acuerda que habíamos visto los testamentos abiertos y los testamentos cerrados? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Cuando el índice es privado, solo puede ser consultado por una orden judicial o por un tercero que exhiba el certificado de defunción del otorgante del testamento cerrado. ¿Ya? Dice, no se trata de abrir el testamento, sino solo informarse a quien lo ha solicitado el hecho de haberse otorgado un testamento por determinada persona, el número de repertorio y la fecha, si mediante la resolución judicial se ordena remitir el testamento cerrado, debe dejarse constancia de dicho orden en el repertorio correspondiente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí habla el tema de los testamentos, ¿cierto? Cuando se dan estas situaciones, ¿ya? Esto está relacionado, ¿cierto? Cuando hablamos de testamento, porque vimos lo que era testamento, esto está relacionado con el derecho sucesorio, ¿ya? Y, bueno, dentro del derecho sucesorio, ¿cierto? Tenemos la sucesión por causa de muerte, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es la sucesión por causa de muerte? ¿A qué lo pueden relacionar? ¿A la Puede ser, herencia? profe, una herencia, justo. A la herencia, ¿cierto? La sucesión por causa de muerte puede ser un modo de adquirir el dominio. Podría ser Bueno, también. que hay diferentes, ¿se acuerdan que vimos que hay diferentes formas, ya? Hay, eh, ¿no es cierto?, diferentes modos de adquirir el dominio, que en las clases anteriores los vimos, que uno de los modos de adquirir el dominio es por prescripción. ¿Se acuerda que vimos la prescripción, que es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberlas poseído cierto lapso de tiempo, ¿cierto?, y cumpliendo con los demás requisitos legales? ¿Se acuerda que vimos la posesión? O sea, Sí, vimos la prescripción, ¿cierto? Modo de adquirir también el dominio. Vimos lo que era la tradición también, ¿ya? La tradición, que estaba el adquirente y el tradente. Había una diferencia entre lo que era entrega, lo que era tradición. ¿Se acuerdan? Ese también es un modo de adquirir el dominio, la tradición. ¿Y cuál era la diferencia entre la tradición y la entrega? Que ustedes lo pusieron, lo desarrollaron en alguna de las pruebas. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo que podía ser en la tradición, en la compra, un contrato de compra-venta de un bien inmueble, ¿cierto? Ahí en esa compra-venta de un bien inmueble había un título traslaticio de dominio que me servía a mí para transferir ese dominio. ¿Ya? Yo tenía la intención de transferir ese dominio. ¿Ya?
Y en la entrega, por ejemplo, que en el caso del comodato, Profe, o sea, la entrega es cuando uno posee el lugar pero no es dueño. No puede hacer claro, lo que quiere. claro, ¿cierto? Entonces, si yo, eh, que vimos un ejemplo, si yo entrego, tengo una cancha y me la piden, ¿cierto? Y yo la entrego en comodato, ya, yo estoy prestándola. No tengo la intención de transferir ese dominio, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de entrega con tradición. En la entrega hay un título de mera tenencia. Por ejemplo, en la tradición no, porque en la tradición hay un título translaticio de dominio que me permite a mí transferir ese dominio, ¿ya? Porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, si yo arriendo un lugar, yo no voy a poder hacer la compraventa de ese lugar. ¿Por qué no voy a poder hacer la compraventa de ese lugar, vender ese lugar? Por ejemplo, No, no puede, profe, porque solamente tiene un título de mera tenencia. Entonces no le claro, permite acceder a... entonces tendría un título de mera tenencia, entonces son importantes los títulos. Es importante la diferencia entre entrega y tradición. Hay una diferencia entre entre esos dos títulos que hay, ¿cierto? Uno, yo tengo la intención de transferir ese dominio y tengo un título traslaticio de dominio que me permite transferir ese dominio. No así el título de mera tenencia. Por eso vimos, ¿cierto? Lo importante que era, vimos lo que era el derecho de dominio, ¿cierto? Lo que es el dominio en sí, lo que es el dominio, ¿qué era el dominio? Vimos lo que era el dominio y vimos lo que era la posesión. Y el dominio, que Profe, también se el llama título de dominio... propiedad, Ah, sí, me interrumpió, profe. ¿ya? Sí, Ese era el propietario, entonces. sí. Ese sería el dominio. Claro, el dominio, ¿cierto? El dominio, ¿qué es? El dominio, que también se llama propiedad, es un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley ni el derecho ajeno. ¿Ya? Ese es el dominio, es un derecho real. ¿Ya? Y dentro de ese derecho real, yo tenía facultades. ¿Cuáles eran las facultades del dueño? Las facultades que yo tengo como dueño de ese dominio. Yo si tengo una casa y soy dueña de esa casa, ¿qué puedo hacer con esa casa? Usted puede modificarla, puede arrendarla, puede destruirla, lo Claro, que quiera. ya. Yo puedo, ¿se acuerdan que las facultades del dominio era uso, que podía usarla, goce y disposición? Ya, esas eran las facultades que que tengo como dueño, usar, gozar y disponer, ¿ya? Pero en la definición, ¿cierto?, que tiene el código, solamente habla de gozar y disponer. Y a esa misma definición se le hicieron unas observaciones se le hicieron, ¿ya? Que decía que no consideró, ¿cierto?, el uso, ¿ya? Porque la definición sale que el dominio es un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella. No sale el uso. Y dentro de las facultades del dominio está el uso, ¿ya? Entonces, por eso se le hicieron esas observaciones a esa definición, ¿ya? Que no considera el usar, Profe, ¿ya? pero Entonces, la doctrina, ¿m? profe, solo son observaciones, no quiere decir Claro, que, que sea definitivo esas observaciones. claro. Claro, pero como son reglas que rigen, ¿ya? O sea, que al final las normas son reglas que rigen las conductas de las personas, ¿ya? Y que regulan ciertas situaciones. Entonces, por eso, porque, por ejemplo, alguien me preguntó, y si usted habla de las facultades del dominio y habla de uso, de goce y disposición, ¿por qué no sale la definición uso?
Entonces yo, y ustedes ya saben, ya cuando hay ciertas definiciones que no considera el código, o sea, claro que definiciones que salen en el código, que no salen muy específicas o no se consideran ya ciertos términos, está la doctrina y la doctrina hace esas observaciones, ¿ya? Entonces, para entender mejor estos artículos del Código Civil, ¿ya? Entonces, por eso, dentro de las facultades del dueño son esas: usar, gozar y disponer, ¿ya? Cuando hablamos de dominio, ¿ya? Y la posesión, ¿qué era la posesión? Porque aquí, por ejemplo, en la sucesión por causa de muerte, también habla de la posesión. Y nosotros vimos lo que era la posesión. Pero acá habla de la posesión, hablamos nosotros de la posesión material, pero acá, por ejemplo, en la sucesión, se habla de la posesión legal, ¿ya? ¿Y se acuerdan qué es lo que era la posesión? La posesión está en el artículo 700, que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño. ¿Se acuerdan que vimos que era importante la posesión? ¿Para qué era importante la posesión? En la posesión, Para poder eh, regular en bienes nacionales en el caso que se tenga alguna propiedad. Claro, ¿cierto? Que vimos que cuando no teníamos un título, este título no cumplía con todos los requisitos de acuerdo a la ley, podíamos hacer esta regularización, como el perfeccionamiento de estos títulos de dominio, ¿ya? Y ahí vimos también lo que era la posesión ordinaria y lo que era la posesión extraordinaria. ¿Cuál era la posesión, el requisito que pedían en bienes nacionales de la posesión? ¿Era la posesión ordinaria o la extraordinaria? la ordinaria es la que tiene una duración de 5 años, Cierto, ¿sí? la La duración de 5 extraordinaria es la que años, tenía ¿cierto? duración de 10. Sí, de 10 años, ¿ya? Y ahí teníamos que distinguir, ¿cierto? Porque ahí hablaba del poseedor regular y poseedor irregular, ¿ya? Entonces, el poseedor regular, ¿cierto? Tenía que tener buena fe inicial, justo título, y si el título era que invocara la tradición, si el título era traslaticio de dominio, ¿ya? Y si faltaba alguno de estos requisitos, iba a ser poseedor irregular, ¿ya? Porque acuérdense que también se habla de poseedor regular y poseedor irregular. Vimos No, sí, también que sí. habían que hacer unas declaraciones juradas. ¿Se acuerdan que las propiedades se adquirieron sin vicio? No debería estar listo ahora, pero es tanto el Mario que tengo en eso. ¿Se acuerdan de esas declaraciones juradas que vimos? Disculpe, profe, que tenía el micrófono abierto. Yo lo silencié. Eh, ¿Se acuerdan de esas declaraciones juradas que las vimos? Que ahí decía que habían adquirido la posesión sin algún tipo de vicio, ¿cierto? O usurpación, ¿ya? A eso, bueno, están relacionados los temas ya del testamento, ¿cierto? De la sucesión por causa de muerte, que son importantes que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, eh, la sucesión por causa de muerte también es un modo de adquirir, ¿ya? Porque yo voy a adquirir ese dominio, ¿cierto? Ya, yo adquiero ese dominio, ¿ya? ¿Por qué lo voy a adquirir? ¿Por qué lo adquiero? ¿Por qué podría adquirir ese patrimonio? ¿Lo adquiero porque estaba ahí ese patrimonio? ¿Cómo podría adquirir yo ese patrimonio? Por herencia.
Por por la la causa de herencia, muerte. ¿sí? Por causa de muerte, yo voy a poder adquirir, ¿cierto? Ese patrimonio, ¿ya? Entonces, este es otro modo de adquirir el dominio, ¿ya? Entonces habla que, eh, por ejemplo, sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, ¿ya? Nos referimos, por ejemplo, tanto al conjunto de derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de ellos o de ciertos bienes determinados, ¿ya? Entonces yo adquiero este patrimonio que va a ser un conjunto tanto de derechos y obligaciones, ¿ya? Adquiero derechos y obligaciones, porque a lo mejor, ¿cómo podrían ser las obligaciones? Porque si adquiero derechos, ¿cierto? Voy a adquirir los derechos sobre ese patrimonio y las obligaciones. ¿Qué obligaciones podría adquirir yo de la persona difunta? Que tiene que pagar cosas de lo que dejó. Claro, ¿cierto? Paz. Claro, entonces, por eso es importante también hacer el tema de los inventarios cuando se hacen las posesiones efectivas, ¿cierto? Eh, Ahí yo puedo también hacer inventario, ¿ya? Cuando hay muchos pasivos. Entonces yo puedo acudir a ese, en este caso, a ese beneficio de inventario, ¿ya? Pero es muy importante que quede registrado en la posesión efectiva, ¿ya? Ese beneficio de inventario en el caso de que esta persona tenga muchos pasivos, muchas obligaciones, ¿cierto? Muchas deudas, ¿ya? Entonces, las características que podemos hablar de la sucesión por causa de muerte es que opera, ¿ya? ¿Cierto? A la muerte del causante, se abre esta sucesión, ¿cierto? La regla general es que la apertura de la sucesión se produce sincronizadamente con la muerte del causante, ¿ya? Entonces ahí nosotros, por el solo ministerio de la ley, tenemos la posesión legal, ¿ya? ¿Qué es la posesión legal en este caso de la herencia? ¿Ya? Porque nosotros vimos la posesión material, ¿ya? ¿Se acuerda cuando vimos para el tema de la regularización de los títulos de dominio, ¿cierto? Ahí vimos la posesión material la posesión material, pero acá estamos viendo la posesión legal, ¿ya? Entonces esta posesión legal es a la muerte del causante, ¿ya? Entonces, a la muerte del causante es la apertura de la sucesión, ¿ya? Por el solo ministerio de la ley, ya yo voy a ser heredero, ¿ya? Entonces, por eso dice que se abre, ¿sí? Esa es la apertura de sucesión, ¿ya? Pero también nosotros en el curso vimos una excepción, ¿ya? Que está relacionada también con la apertura de la sucesión. Vimos la muerte real, ¿cierto? De una persona, que es la muerte normal, y vimos otro tipo de muerte también. ¿Se La muerte acuerdan? presunta. Vimos la muerte presunta, ¿cierto? Entonces, esa sería la excepción. ¿Ya? Entonces, la apertura de la sucesión ahí se va a abrir cuando se dicta el decreto de posesión provisoria, ¿ya? Porque no solamente está la muerte real, también vimos la muerte presunta, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que había un decreto de posesión provisoria de los bienes de este desaparecido y había un decreto de posesión definitiva de los bienes también del desaparecido, ¿ya? Y esta apertura de la sucesión, ¿ya? ¿Dónde se abriría esta apertura de la sucesión? ¿No es cierto que esta se abre a la muerte del causante, pero en qué lugar se abriría? ¿A dónde creen ustedes que se abriría esta sucesión cuando uno hace la posesión efectiva? Inscríbese bien, inscribe El los bienes, conservador de bienes raíces, profe. ya, pero ¿de qué lugar? ¿Dónde creen ustedes? Donde estén ubicados Lo- los inmuebles. ¿Ya? Sería en el último domicilio del causante.
¿ya? Entonces, si el causante, ¿cierto? Vivía en, a ver, Coyhaique, ¿cierto? Y ese es su domicilio, ¿ya? Ahí sería ese su último domicilio, el último domicilio del causante. No es importante dónde muere este causante, sino donde tenía su domicilio, ¿ya? Y se acuerda que nosotros también vimos también lo que era domicilio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es importante en el tema del domicilio. Y en la muerte presunta, ¿dónde sería? Sería en el último lugar donde fue visto. Claro, en el último domicilio conocido ya por este supuesto causante, ¿ya? También en el último domicilio conocido por este Mm, último causante, ¿ya? Y nosotros dentro de los atributos de la personalidad, ¿se acuerdan que también vimos lo que era el domicilio y los tipos de domicilios que hay? Entonces, por eso es importante ir relacionando la materia, ¿ya? Dentro de los atributos de la personalidad, ¿se acuerdan que vimos estado civil, lo que era el nombre, ¿cierto? Lo que era el domicilio, ¿ya? Y requisitos para suceder por causa de muerte. La regla general es que toda persona es capaz y digna de suceder. ¿Ya? No puede suceder una persona que sea capaz e indigna. ¿Ya? Vimos también lo que eran la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Se acuerda que vimos lo que era la capacidad también? ¿Qué era la capacidad? ¿Qué es la capacidad? Ya, capacidad absoluta, capacidad relativa, no es el incapacidad absoluta. límite de una persona para gestionar legalmente algo. Ya, Sí. sí. Ya, la capacidad es la actitud legal para contraer tanto derechos como obligaciones, ¿ya? Y teníamos la capacidad de goce, ¿se acuerdan? Que la tenemos todos por el hecho de ser tal, y teníamos la capacidad de ejercicio. ¿Qué diferencia había con la capacidad de ejercicio? Si tenemos, la capacidad de goce la tenemos todos por el hecho de ser tal, y la capacidad de ejercicio, Es toda persona capaz de ejercer. claro, de ejercer, ¿cierto? Es la actitud legal para contraer tanto derechos y obligaciones por sí mismo y no necesita la autorización de otro, ¿ya? Esa es la capacidad de ejercicio. Y dentro de estas capacidades, ¿cierto? Vimos lo que son incapaces relativos y los incapaces absolutos, ¿ya? Los incapaces relativos, ¿se acuerdan? Ellos pueden actuar ya en la vida del derecho, ya sea autorizados o representados. Y vimos un ejemplo en el caso de los incapaces relativos, ¿se acuerda el ejemplo? Que pueden actuar autorizados, Autorizados por los padres. claro, autorizados por los padres, ¿cierto? ¿En qué caso se daría ahí que fueran autorizados por los padres? Profe, por ejemplo, uno de estos universitarios que trabajan en los supermercados que ayudan a Claro, engrosar. ¿cierto? Que sea menor de edad, ¿cierto? Que no Sí, haya cumplido sí, los bueno. 18 años, entonces puede trabajar autorizado, ¿cierto? Con una autorización en la notaría pueden trabajar, ¿ya? Y representados podría ser en el caso, ¿cuál sería un caso de representación que también tiene que ser en un caso de un menor de edad? Está relacionado con familia, con temas de familia. ¿Cuál sería un Cuando tema de está, familia? Podría ir, por ejemplo, si hay un niño que tiene 8 años, a hacer una demanda por pensión de alimentos.
¿Cómo tendría que actuar ahí Obviamente ese los menor? padres tienen que Ahí la actuaría representación. claro, ahí actuaría representado, ¿cierto? En ese caso sería representación, ¿ya? Que la madre, ¿cierto? O el padre lo representa en el caso de que se quiera hacer una demanda por pensión de alimentos, ¿ya? Ese sería un caso de representación. Y el otro sería un caso de autorización. Entonces, esa es la diferencia de representar o autorizar. Autorizar se da en el caso, ¿cierto?, que algún menor de edad quiera trabajar y necesita la autorización de sus padres para poder trabajar. Y representación ya se da que la madre, ¿cierto?, representa a su hijo, ¿ya? Aquí sería en una demanda para pedir alimentos, ¿ya? Entonces esas son las diferencias que hay. ¿Les queda claro? Sí, profe. Entonces ahí Profe, cuando ustedes me pregunten la diferencia entre autorización y representación van a saber. Ahí les queda más claro con los ejemplos. ¿Sí? profe dijo que la diferencia es cuando se representa al menor y la otra ¿Sí? cuando la madre representa al menor. ¿Sí? Cuando la madre representa al menor. ¿Ya? Y Porque, por como, ejemplo, en la autorización, esa persona, este menor, él va a trabajar. ¿Ya? Entonces se autoriza, como es menor de edad, lo autorizan los padres para que él trabaje, ¿cierto? Pero en el caso del menor, de este menor de edad que estamos hablando, él no se va a presentar en los tribunales. Quién va a gestionar todo? ¿El niño o la ah, mamá? sí, sí, Entonces la claro, no mamá es la la madre. representante de él, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que hay autorización y hay representación. La representación, yo voy a estar representando, ¿cierto? A ese menor de edad, yo voy a gestionar, voy a hacer la demanda, me presento a los tribunales, ¿cierto? Voy a ver un abogado, pero yo voy a ir como representante. Yo voy a firmar un mandato, ¿cierto? Yo voy a firmar un mandato con el abogado, ¿ya? Voy a firmar un mandato con el abogado para que me represente, ¿cierto?, en un juicio. No así en la autorización, porque la autorización uno se la da, en este caso, a un menor de edad que quiere trabajar y él va a trabajar. No va a trabajar la mamá por él, ¿ya? Entonces esas son las diferencias de autorización con representación, ¿ya? Ya. Tenemos también, como estamos hablando, ¿cierto?, de testamento, vamos a hablar de los requisitos para suceder por causa de muerte. Ya la regla general, como habíamos dicho, que toda persona es capaz y digna de suceder, que no, y no va a suceder cualquier persona o sea, la persona que sea incapaz e indigna, ¿ya? Vimos también, ¿cierto?, un caso de la muerte de una persona que quería heredar los bienes y no pudo porque se declaró indigna. ¿Se acuerdan que vimos? Hablamos de ese tema también, de la indignidad, cuando se declara indigno de suceder. Profe, un caso es el caso del profesor Nivaldo con la Claro, exmujer. ese mismo, ¿se acuerdan que vimos el caso del profesor Nivaldo, que declararon, en este caso a la cónyuge de él, la declararon incapaz, indigna de suceder? Que incapaz, indigna, ¿ya? Y dentro de las causales de esta indignidad está el homicidio del causante, ya en este caso está ella, ¿se acuerdan que mató a su cónyuge? ¿Ya? Entonces está el homicidio del causante, el que cometió un atentado grave contra el honor ya de la persona, del causante, o de su cónyuge, o de su pariente, ¿ya? Entonces, también es importante saber eso, ¿ya? Porque en este caso la familia de él, como él ya no existe, ¿cierto? La familia de él hizo toda la tramitación para que a ella la declararan indigna de suceder. ¿Ya? Y como habla de incapacidad, los incapaces, ¿cierto? Y la indignidad también, están los incapaces relativos que no pueden suceder con respecto a determinadas personas, ya que también nosotros vimos algunos temas relacionados con eso, ¿ya? Y dentro de los incapaces relativos tenemos al eclesiástico confesor, ya que él no podría en este caso suceder por causa de muerte,
¿ya? Un eclesiástico, ¿cierto? Que en el último momento que ya esta persona está, ¿cómo se llama? ¿Qué le hace la extremaunción? Están ahí en la extremaunción, ¿saben? Cuando Temas están casi relacionados. en su lecho de muerte. Claro, que cuando ya están al último, llaman al padre ya para que al final ya la persona descanse, ¿cierto? Ahí de esa situación se habla. El eclesiástico confesor, ¿ya? Que ya estén al último, ¿cierto? Y va este eclesiástico a darle la extrema unción, ¿cierto? Y en ese momento le dice, no, ¿sabes qué? Yo confieso que se quede con todos mis bienes. No, no se puede dar esa situación, ya del eclesiástico confesor, ¿ya? El condenado por crimen de ayuntamiento. Ya el crimen de ayuntamiento está relacionado con el insecto, con los adulterios. Con eso está relacionado el condenado por crimen de ayuntamiento, que tampoco podría suceder. ¿Ya? Y el notario y los testigos y sus familiares, que también, ¿se acuerdan que lo vimos también en notaría? Sí, profe, sí En lo este vimos. caso, ¿cierto? El notario y los testigos y sus familiares no podían tampoco estar dentro del testamento, no podían suceder, ¿ya? Y en la sucesión hay unos órdenes, que no sé si en este curso me preguntaron o en el otro, pero no me acuerdo bien, ¿ya? Pero dentro de estos órdenes sucesorios está el primer orden de sucesión, ¿ya? Porque cuando preguntan a veces, pero ¿y cuánto, qué cantidad va a heredar esta persona? Y si tiene un hijo, si tiene dos hijos, si tiene tres hijos, si es casado, no es casado, si tiene padre, si tiene hermano. No sé si ustedes a veces han escuchado eso que preguntan, ¿cuándo me corresponde a mí? Y no saben cuánto le corresponde, Profe, a ¿ya? los Porque hijos les pertenece el 50% a los hijos, ¿no? ya, y para eso, ¿cierto? Nosotros tenemos estos órdenes que se llaman órdenes sucesorios, ¿ya? Entonces, dentro de estos órdenes sucesorios, ¿cierto? Está un primer orden sucesorio, que ahí dentro de este orden sucesorio está como la cabeza, como que el que lleva este orden, ¿ya? Por ejemplo, la cabeza de orden o sea, la cabeza de orden, ¿ya? De este primer orden sucesorio, como suena relevante, está muy repetitivo, son los hijos. ¿Ya? Por ejemplo, si en la sucesión son puros hijos, estos se van a repartir en partes iguales, ¿ya? Pero al primer orden, ¿cierto? Concurren los hijos, ya sea personalmente o representados, ¿ya? Porque si son, en este caso, pueden ser menores de edad, ¿cierto? Entonces pueden concurrir personalmente a esta sucesión o representado. Después concurre el cónyuge sobreviviente, también concurre el cónyuge civil sobreviviente, ¿ya? Porque acuérdense que ahora igual está la unión civil. Antes no estaba la unión civil, ahora sí está la unión. Ya no es lo mismo la unión de hecho, ¿cierto? Que se unen, ¿ya? Porque ahí no concurren o no concurrirían a este orden. ¿Qué pasa si una persona vive nomás con otra? ¿Iría en este orden? No, No va en este orden. solamente si es casado tiene una unión civil. Claro, entonces aquí van a concurrir esas personas, ¿ya? Los hijos van en el primer orden, que es la primera cabeza de orden, ¿ya? Van los hijos pueden ser personalmente que vayan ellos o representados, va el cónyuge sobreviviente y el cónyuge civil, ¿ya? Si solo se reparten, si solo están los hijos, se van a repartir en partes iguales, ¿ya? Si están los hijos y el cónyuge, ¿ya? Ahí se van a repartir, por ejemplo, de este 100%, 50 para el cónyuge y 50 para los hijos, ¿ya? Así se reparte. Y si concurren, por ejemplo, en este caso, dos o más hijos, el cónyuge lleva el doble que los hijos,
Ahí igual, eso se lo puedo enviar por escrito después les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan mejor. Profe, en total ¿Ya? el cónyuge se llevaría el 75% y el 25% para los hijos. Claro, sí, porque se Eso. lleva, claro, el doble de los hijos, ¿ya? Cuando hay más de dos hijos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ella, que hayan tres hijos, ahí se van a llevar, se va a repartir, ¿cierto? En un quinto, ya que esto es cuando hay tres hijos. Ya esto se divide, ¿cierto? En cinco partes, ya, porque están tres hijos, ¿cierto? Que va a llevar una parte cada uno y la cónyuge llevaría dos partes. Entonces, ¿cómo se reparte esto? En un quinto. El total se reparte entre cinco personas y son tres hijos. En este caso, la mujer o la cónyuge sobreviviente llevaría el doble. ¿Ya? No sé si se entiende. Yo Pero ahí sí lo ¿Mm? entiendo. Ya. Ahí los vamos, se los voy a ir enseñando con calma por el tema después si quieren hacer algún tipo, si quieren hacer ¿cómo se llama? La posesión efectiva o si les preguntan, de repente hay gente que quiere, no sabe cuánto terreno le corresponde, ¿cierto? Cuando hay mucho heredero y a veces dicen, no, ¿sabe qué? No sé cuánto me corresponde. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Eh, por ejemplo, no, mi hijo recibió a lo mejor mi conviviente, no éramos casados, pero sí tenía un hijo con él, ¿y cuánto le va a corresponder? Ya son puros hijos, se van a repartir, ¿cierto?, en partes iguales. Si en este caso la mujer, ¿cierto?, era casada, ahí y hay un solo hijo, se reparte 50 y 50. Si hay más de dos hijos, ahí la mujer lleva el doble, ¿ya? Entonces, va todo ordenado y todo como detallado, ¿ya? Entonces, no es como llegar y sacar la cuenta, no. Ahí usted tiene que preguntar, ¿ya? ¿Usted era casada o no era casada? No, no era casada, ya. Entonces va a recibir solamente el hijo, si es que tienen hijo, ¿ya? Y si era casada, ¿cierto? Y hay más de un hijo, ¿ya? Si era casada y tiene un solo hijo, ¿cómo se reparten? 50 y 50. 50 y 50, ¿ya? Y si era casada y tiene más de dos hijos, Em, caso que tenga tres hijos, El 50% que es de los hijos se divide, sería en 5. claro, en cinco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer va a llevar el doble, la cónyuge sobreviviente o cónyuge civil va a llevar el doble, ¿ya? Entonces, si están en este orden sucesorio, si están los puros hijos, se reparten todos en partes iguales. Si está la cónyuge sobreviviente más un hijo, 50 y 50. Si está la cónyuge sobreviviente o cónyuge civil, ¿cierto? Y más de dos hijos, ahí se reparte entre los hijos, pero la mujer, o sea, en este caso la cónyuge sobreviviente o cónyuge civil, lleva el doble. ¿Ya? Entretenido. Porque después si quieren trabajar, no hay mucha gente que maneje esto. Entonces, generalmente si hacen estos cursos, siempre les van a preguntar, ¿sabes qué? Que tengo un amigo que no sé cuánto recibe y que cómo nos podemos repartir el terreno, ¿ya? Y a veces hacen, ¿cierto? Tienen que hacer las divisiones cuando son herencia, hay mucha gente, hay muchos terrenos, y ahí dicen, ¿y qué parte me correspondería de este terreno? Y ahí uno ve los metros que tiene este terreno, ya cuánto le corresponde, ¿ya? Si se van a repartir en partes iguales y ahí saca uno el porcentaje, ¿cierto?, del terreno. Saca el porcentaje primero que le corresponde como heredero y después saque el porcentaje que le va a corresponder de acuerdo a ese terreno. Hola, ¿Ya? profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien. Recién ingresando, saliendo de la peguita. Ya, justo no íbamos a ir a break.
Ya, profe, llegué Justo nos, tarde. justo nos íbamos a ir a descanso. Y yo que quería estar aquí. Ya, profe, ahí los vemos después del break. Ya, sí. Ya, nos vamos a ir a un descanso y después vamos a seguir con el segundo orden, ya, para que sepa. Hasta las 8:30 nos vamos a descanso. Nos vamos a un break, ¿ya? ¿Me escuchan? Ya, profe, Ah, ya. sí, sí la Ah, sí. escuchamos. Ya. Gracias.
Ya. ¿Están? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a seguir con los órdenes sucesorios. ¿Ya? Habíamos visto, ¿cierto?, que en el primer orden sucesorio, ¿ya? La cabeza de orden de este orden sucesorio son los hijos. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, que se hace en este caso como el llamado a suceder. Entonces llaman a suceder a quienes. Lo más importante acá, la cabeza de orden van a ser los hijos, porque si no están los hijos, vamos a pasar el segundo orden, ¿ya? Entonces, en este primer orden van a estar los hijos, la cónyuge sobreviviente o la cónyuge civil, ¿ya? Dijimos que en este caso, ¿cierto? Si está la cónyuge sobreviviente o cónyuge civil y un hijo, esta partición va a ser en partes iguales, ¿ya? Si hay más de 2 hijos, ¿cierto? En el caso que vimos que habían 3 hijos, ¿ya? La cónyuge sobreviviente se va a llevar el doble, o sea que esto se va a partir en 5 partes, ¿ya? Cada uno de esos 3 hijos se va a llevar 1/3. ¿Ya? 1 de 3, ¿cierto? Y en este caso, cónyuge sobreviviente, cónyuge civil, se llevaría 2/3, 2/5, perdón, 2/5. Y cada uno de los hijos se llevaría 1/5, ¿ya? Así es, porque esto se partiría en 5 partes, ¿ya? En el caso de que hayan más hijos, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ya, si hay 7 hijos, ¿ya? En el caso que haya más hijos, ¿ya? Aquí se le asegura 1/4 de esta porción a la cónyuge sobreviviente, ¿ya? Y lo otro restante se reparte entre los hijos, ¿ya? Entonces, ese es el orden, el primer orden sucesorio, ¿ya? Si está, ¿cierto? Si está el hijo más la cónyuge sobreviviente en partes iguales, ¿ya? Si está, por ejemplo, en este caso, más de 2 hijos, ¿cierto? Se dividirá en 5 partes porque siempre la cónyuge lleva el doble, ¿ya? De lo que lleva cada hijo. Pero ¿qué pasa si hay más de 6 hijos? ¿Ya? Ahí a esta cónyuge sobreviviente se le asegura 1/4 de esta totalidad, ¿ya? De este total, ¿ya? Y lo restante se reparte entre los hijos, ¿ya? Y después tenemos el segundo orden sucesorio, ya que aquí en el caso se da que no están los hijos, ¿ya? Si no hay hijos, por ejemplo, porque se hace el llamado, ¿cierto? ¿Hay hijos? Ya, primer orden sucesorio tiene que seguir. Pero ¿qué pasa si no hay hijos? ¿Ya? Ahí se va al segundo orden que hay, ¿ya? Y aquí, ¿quiénes son llamados a suceder? Son llamados a suceder, como no hay hijos, ¿cierto? Que a la cónyuge sobreviviente o el cónyuge civil, ¿ya? Y los ascendientes, ¿ya? Profe, una ¿Mm? pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Usted me va a fusilar y los compañeros igual. ¿De qué estamos hablando? Lo ¿No que pasa estamos es que viendo? estamos, sí, mira, lo que Ajá. pasa es que estamos viendo los libros de la notaría. Vimos el libro de repertorio, el Sí. libro de índice y aquí salen temas de testamento. Y como salen temas del testamento, para que comprendieran mejor, estamos viendo lo que es sucesión por causa de muerte. Vimos que la sucesión por causa de muerte, ¿cierto? También es un modo de adquirir, porque nosotros vimos, ¿cierto?, los modos de adquirir. Sí. ¿Ya? Vimos que la Ujú. prescripción, ¿cierto? Y ahora vimos que sucesión por causa de muerte también es un modo de adquirir,
¿ya? Ujú. Y ahí vimos, por ejemplo, cómo podía suceder una persona, o sea, cómo puede recibir esa herencia, ¿ya? Vimos que la podía recibir ya, ¿cierto?, por la muerte real, que en una persona, ¿cierto?, común, cuando fallece alguien, O ¿cierto? presunta. Claro, y vimos también que podía ser en el caso de la muerte presunta, ¿ya? Entonces, ahora estamos viendo cómo estas personas, ¿cierto?, cómo van a suceder a esa herencia, o sea, cómo van a recibir esa herencia, cómo recibirían esa herencia, y ahí estamos viendo los órdenes, ¿ya? Y por Ah, ejemplo, sí, el pero primer orden ya, referente al primer orden que usted dice, cónyuge o... claro, el primer orden, por ejemplo, llaman al primer orden, porque no puede ser todo desordenado, no pueden ser, por ejemplo, que aparezcan los primos, los papás, no, ¿ya? Entonces, hay un orden sucesorio, un orden que las personas tienen que suceder. Entonces, Sí, la, sí. el primer orden, ¿ya? Que es como el que lleva aquí, que se llama cabeza de orden, No, pues tienen que ahí estar los sabemos hijos. que son primer orden. Claro, van a estar los hijos, ya en el primer orden, ¿cierto? Van a estar los hijos, la cónyuge sobreviviente o la cónyuge civil, ¿ya? Ajá, Porque en el caso, por sí. ejemplo, que sean pareja, va a va a ser llamada a este orden sucesorio, la persona que es solamente pareja, ¿estaría en este orden o no? De suceder, de No, acuerdo a la ley. No, No estaría, ¿ya? no. Porque aquí nombra, ¿cierto? Tiene que ser hijo, tiene que ser cónyuge sobreviviente o cónyuge O civil. sí. Claro, Claro, y los porcentajes, pero yo tenía claro, o sea, lo que siempre he escuchado es que, por ejemplo, en el caso es, ya, cónyuges. El cónyuge tiene eh, con bienes bien comunados, ¿ya? y tiene el 50% que vendría siendo como por el tipo de matrimonio que tenían, ¿Ya? ¿ya? Y después el 25% vendría quedando como herencia, y de eso quedan los hijos. Sí, lo que Si pasa es tiene que, un hijo, lo ujú, que pasa es que aquí este orden también ve la cantidad de los hijos que nosotros estábamos viendo acá. Por ejemplo, si hay un hijo ya, más un cónyuge ujú, sobreviviente, se van a repartir en partes iguales, ¿ya? 50 y 50. Si hay más de dos hijos, la mujer de ahí se lleva el doble de lo que se llevan los hijos, ¿ya? O sea que si hay tres hijos, esto se reparte en cinco partes. Tres partes para los hijos y dos partes para esta cónyuge sobreviviente o cónyuge civil, ¿ya? Si hay, por ejemplo, en el caso más de seis hijos, ya serían siete oh, hijos, ¿cierto? En ese caso se le asegura un cuarto del porcentaje a esta cónyuge sobreviviente y lo que queda se reparte entre los hijos. Porque de repente, por ejemplo, pueden haber ocho hijos, 10 hijos, 12 hijos, ¿ya? wow. Entonces la ley asegura esa parte a este cónyuge sobreviviente, un cuarto de esa parte del total. Entonces, por eso estábamos hablando que era importante, porque hay veces que hay terrenos, ¿cierto? Entonces, dentro de estos terrenos se tienen que dividir y al momento de dividir no saben cuánto les corresponde, ¿ya? Cuando hay muchos hijos, ¿ya? Entonces, uno puede Ya, decir, pero, ya, de estos 1000 metros cuadrados, por ejemplo, se va a repartir, ¿cierto? En 200 metros cuadrados cada uno, ¿ya? Y los hijos, ya los hijos, en este caso, ¿cierto? Quedarían con 200 metros cuadrados cada uno, ¿ya? Y en este caso, o sea, la cónyuge la sobreviviente quedaría cónyuge, con 400 metros cuadrados, ¿ya? Porque ella lleva el doble de pero, lo que llevan los hijos. pero En el caso eso que, es aparte de la sociedad conyugal. claro, esto es, por ejemplo, en el caso de que sean herederos, ¿ya? Porque una persona, aunque sea casada con separaciones de bienes, igual va a heredar,
Sí, igual hereda. Pero, hereda de la misma forma. pero no como sociedad conyugal, porque Si estaban ella queda casados por bienes. sí, pues si están, por ejemplo, casados en sociedad conyugal o con separación de bienes y esa Ajá, mujer tiene un solo hijo, ya ahí se van a tener que repartir en partes iguales, ¿ya? claro. Si tienen un solo hijo, ¿cierto? Pero si tienen más de 2 hijos, ahí la mujer lleva el doble Sí, de sí. lo que le Ya, ya, corresponde a los hijos, ¿ya? ya, ya. Mm. Y otra Así es. pregunta. ¿Qué es de cierto que una vez, no sé si habrá salido o es lo que dicen, no estoy segura, ¿Mm? pero cuando una pareja lleva más de 5 años viviendo juntos, sin tener obviamente eh, cónyuge, sin ser cónyuges civiles, solamente pareja, pero llevan más de 5 años viviendo ¿Mm? juntos, igual lo acredita como herederos. ¿Mm? No, No. no existe eso. No, porque eso es como una unión, pero como un acuerdo así convencional, no, Sí. Ya, ya. no sale dentro de los, por ejemplo, porque acá no sale de acuerdo a la ley, ¿ya? Dentro de Ya. los órdenes sucesorios, ¿cierto? Habla del cónyuge sobreviviente o el cónyuge civil, ¿ya? No habla, por Ah, ejemplo, unión, un a lo acuerdo compadre. consensual, no habla de eso. Entonces, si Mm, nos remitimos a la ley, no aparecen aquí como herederos dentro de este ya, orden que hay, ya, ya, ya. Ahí ¿ya? sí. Ajá. Ya. Entonces, ese es el primer orden, ¿ya? Entonces, en este primer orden, ¿cierto? Está los hijos, cónyuge sobreviviente y cónyuge civil. Si no están los hijos, si no hay hijos acá, ¿cierto? Por ejemplo, porque pueden estar, ¿cierto? Como pareja, se pueden haber casado y no pueden tener hijos. Ahí son llamados al segundo orden sucesorio, ¿ya? Y a este segundo orden, ¿ya? ¿Quiénes son llamados? Cónyuge sobreviviente o cónyuge civil y los ascendientes, ¿ya? Entonces, por eso va en este orden. Si no están los hijos, no hay hijos, ¿cierto? No cuentan en el primer orden. Se tienen que ir al segundo orden. Se van al segundo orden, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si solamente no están los ascendientes, ¿ya? Por ejemplo, si no están los ascendientes, ¿cierto? ¿Qué pasaría si está la cónyuge sobreviviente? Si es solamente ella la cónyuge sobreviviente, ¿qué creen que pasaría ahí? ¿Ella recibiría la totalidad? Ella recibe el total, ¿cierto? Porque aquí en este orden están llamando a estas personas para que sucedan, ¿cierto? Para que reciban Sí. esta herencia. Entonces dicen, llamamos a la cónyuge sobreviviente o llamamos a la cónyuge civil, ¿cierto? Y a los ascendientes. Y si no hay ascendientes, se llevaría todo esta cónyuge sobreviviente o cónyuge civil. Claro, y si no existiera la cónyuge sobreviviente o cónyuge civil, ahí recién Claro, empezarían a ver el tema con los ascendientes. claro. Y ahí, cierto, y ahí dicen, ya a ver, descartamos, no hay cónyuge sobreviviente, no hay cónyuge civil, ¿quién queda? Los ascendientes, ¿ya? Y Y ahí ahí en viene ese siendo, caso se llevarían los ascendientes, ¿cierto? A esta parte. que sería la mamá Claro, o el papá claro, ahí serían los padres, ¿cierto? o los hermanos. Claro, o los abuelos, ¿También? ¿sí? Mm. También están los abuelos, porque están los ascendientes y los descendientes. Entonces, si no están los descendientes, que son los hijos, se van a los ascendientes. ¿Y los sobrinos? Después siguen los hermanos. En el tercer orden siguen los En hermanos. el tercero. Claro. Ya. Y por ejemplo, si hay uno de esos hermanos que recibe esa herencia y ese hermano no está, ahí esa parte que le toca al hermano la recibiría en este caso su hijo, que sería el sobrino en el ejemplo. ¿Ya? Pero esto va todo así en orden. ¿Ya? Ya, pero hasta acá vamos a llegar con la clase, muy entretenida, pero la vamos a ver de vuelta de vacaciones. Esto le va a servir igual en el caso de que
por la más que nada se da harto cuando se tienen que dividir terrenos, ¿cierto? A veces preguntan, siempre les van a preguntar, ¿y cuánto es lo que recibo yo? Entonces ahí van a quedar claros con este tema, ¿ya? Porque igual me han preguntado harto a mí, ¿y cuánto recibe la persona? Y ahí yo le digo que existe este orden, ¿cierto? Sucesorio para suceder, ¿ya? Así que voy a pasar la lista y terminamos. Porque la otra materia que sigue es poquita, son como 2 hojas. Profe, la prueba ¿Mm? de hoy comienza a No, ver, pues ¿en ya qué nos toca quedamos? prueba. ¿El lunes ¿No les tocó tenemos prueba a prueba hoy? ustedes, po? No, Ah, les tocó el lunes. ¿El lunes? Profe, hoy día, hoy día, profe. quita la prueba Pero a que hoy las día es 10. miércoles. ¿No les tocó el lunes? No. Usted dijo que iba a Entonces, abrir la prueba el jueves a las 10 de la noche para los compañeros que están atrasados en las pruebas. sí, Pero nosotros no hacemos prueba los días lunes, siempre hacemos los días viernes, o sea, los días miércoles a las 10 miércoles. de la noche hasta el jueves a las 10. ¿Sí? Entonces fue la de, ¿cómo se llama? Fue la del otro curso. Porque ahora les tocaría a ustedes de la prueba, La 3. la 3 de 3. Sí, tienen razón. A ver, esperen un Sí. poquito, Nosotros déjenme hemos revisar. ocurrido con 4, profe. Espérenme, Claro, y esa déjenme. empezaría, Esa empieza a las 10, a sí, las y 10 de la noche. empezaría en la autorización de firma Sí, en instrumentos privados. claro. Sí, ahí empezamos. Y ahí terminamos con ese módulo, con este, y Sí, después ahí terminan, comenzamos sí, con este. Es que con los libros que llevan. lo que pasa es que, dame un poquito.